En los últimos años hemos visto cientos de enfrentamientos, incluso a pedradas, entre las tropas chinas e indias junto al Tíbet. Pero lo que poca gente sabe es que esa historia desembocó en una guerra abierta allá por 1962. Miles de soldados chinos con kalashnikovs y bayonetas caladas, apoyados por porteadores y yaks. Caminatas por las montañas a 10 grados bajo cero, asaltos a base de granadas de mano y morterazos, una altura a la que los motores apenas permiten transportar la mitad de carga debido a la falta de oxígeno. Así de increíble fue la guerra que enfrentó a la potencia hindú contra la potencia comunista en 1962. En este vídeo vamos a comprender que dos grandes países pueden tener una guerra y que esta no se convierta en una guerra total. Vamos a comprender cómo dos países que no quieren ir a la guerra terminan yendo a la guerra. Y sobre todo vamos a analizar este interesantísimo escenario, puesto que la guerra China-India del 62 se combate a, agarraros bien a la silla, 5.500 metros de altura, en unas condiciones de guerra de montaña durísimas, y donde hay formaciones de tamaño, división y brigada maniobrando las unas contra las otras. Y finalmente veremos el resultado, que es impresionante. Así que nada, yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora ¡comencemos! 1947 la India se independiza del Imperio Británico y hereda sus mismos problemas en la frontera con China. Anteriormente, las autoridades imperiales habían mantenido un conflicto permanente con Pekín, ya que consideraban que el Tíbet había de ser un estado independiente ligado a la India, y no una región de China. Tras la independencia, Nueva Delhi mantuvo la misma posición que los antiguos colonizadores, hasta el punto de que el representante imperial en la capital tibetana, Lhasa, continuó siendo el británico Sir Richardson. Recordemos que en la región del Tíbet aún existía el Dalai Lama, aún existía cierta autonomía, y había mucha gente que no estaba de acuerdo con esa invasión china. Por tanto, había una guerrilla, una insurgencia incipiente contra el poder de Pekín. Y estamos en ese contexto de Guerra Fría en el que China es aliado de la URSS. Por tanto, Estados Unidos quiere apoyar a esos rebeldes tibetanos. Lo hace con la connivencia del gobierno indio, que vamos a decirlo así, deja hacer, y a partir de ahí se establecen una serie de operaciones para tener santuarios para esos tibetanos al otro lado en la frontera india y para suministrarle incluso armamentos. Ahí Air America, esa compañía clandestina de la CIA, se va a dedicar a llegar con sus aviones C-47 y arrojar suministros a favor de estas guerrillas. El segundo elemento que hemos de tener en cuenta es que en 1959 hay, visos de que los chinos puedan estar planeando el secuestro o incluso el asesinato del Dalai Lama, y se produce una enorme revuelta cuando el Dalai Lama decide no asistir a una obra de teatro organizada en el cuartel general del ejército chino. Ahí se da un momento clave, puesto que para los chinos ese levantamiento general en el Tíbet es fundamental. Y mientras tanto, la India de Nehru adoptó una postura pasiva pero favorable a los rebeldes tibetanos. Les permitió exiliarse en India, aunque no les permitió constituir fuerzas militares o ingresar en el ejército hindú, y bien al mismo tiempo dio manga ancha para que los líderes tibetanos actuasen desde India y mantuvieran alijos de armamento. El problema tibetano se combinaba con el problema de las fronteras. China e India interpretaban de manera distinta el derecho internacional y los tratados que marcaban el límite entre ambos países, por lo que la tensión diplomática y militar era y es permanente. En realidad estamos ante el típico lío fronterizo posterior a la colonización. Ha habido distintos exploradores, ha habido distintos tratados entre China y los gobiernos imperiales europeos y India y los gobiernos imperiales europeos. Cada uno quiere, hacer que prevalezca en derecho internacional aquella frontera que más le beneficia. A lo largo de los años 50 y principios de los 60, la realidad internacional se alineó para alentar un ataque chino. Nehru había establecido la política de no negociar ni un metro de la línea McMahon, la frontera que ellos reconocían. A ello se sumó el cisma entre la China comunista y la Unión Soviética, por lo que una China aislada se encontraba rodeada por India, la URSS y Estados Unidos. Asimismo, en 1961 el ejército indio había conquistado la Goa portuguesa y otros territorios, un argumento que había sido blandido por varios líderes hindúes como advertencia a China, un hecho que daba credibilidad a la voluntad política india de usar la herramienta militar. Y esto sin olvidar el apoyo encubierto indo-estadounidense a los exiliados tibetanos y al Dalai Lama. Por si todo esto fuera poco, en 1961 Nehru proclamó la política del Forward Defense,
que buscaba ocupar pequeños trozos de los territorios en disputa mediante golpes de mano de pequeñas unidades sumadas a una política de hechos consumados. Es decir, que con una pequeña unidad tomo una pequeña colina y a partir de ahí no negocio nada, ni saco a mis tropas. Punto fundamental, punto clave. Los indios nunca se acaban de creer que pueda haber una guerra. Amagan, intentan igual poquito a poco con una pequeña acción de una unidad tomar una colina a los chinos, arrebatársela y tal, pero siempre con la concepción de que esto no va a escalar a una guerra. Por tanto, un error grave de los indios es que no se preparan para una ofensiva china como tal. Así las cosas, los chinos decidieron reforzar sus guarniciones fronterizas con unidades ideadas para una ofensiva sobre varios territorios indios y empezaron a construir carreteras para preparar la logística. El objetivo chino era realizar una ofensiva capaz de avanzar hasta los límites que ellos consideraban la frontera real, lo que implicaba avances de hasta 16 kilómetros de profundidad en territorio hindú. Una vez demostrada la superioridad militar china y con los territorios ya capturados, Pekín concluiría unilateralmente el ataque y abriría un periodo de negociaciones en el que la parte mandarina tendría las mejores cartas. Las acciones ofensivas más importantes se producirían en los territorios en disputa del este, y concretamente en la región de Arunachal Pradesh, junto a la frontera con Bután. Asimismo, se realizarían ofensivas menores en otros territorios, aunque en este caso nos centraremos en el Aksai Chin. En esta línea dorada encontráis lo que sería una aproximación de lo que era la frontera. Entonces la batalla se va a librar en todo este campo de batalla que va básicamente desde aquí hasta aquí y que ocupa aproximadamente 50 kilómetros. La cuarta división de infantería india se encuentra desplegada a lo largo de esta línea verde. Esta línea verde es la única carretera transitable y por la que se podían enviar refuerzos a lo largo de toda la frontera. El territorio en el que se combate en Arunachal Pradesh es combate de montaña. Es una de las alturas límite, unos 4.500 metros, a las que vamos a encontrar bosques. Esto es importante porque al final los bosques te proveen de una cobertura contra el empleo de medios aéreos y de una dificultad de observación, de una posibilidad de infiltrarte tras las líneas enemigas atravesando esos bosques, problemas de oxígeno. Los vehículos a motor funcionan un 40% peor aproximadamente, es decir, si antes necesitaba 10 litros de combustible para recorrer 50 kilómetros, ahora voy a necesitar 14 litros de combustible. Y con muy pocas vías de comunicación en las que el empleo de senderos y moverse a pie puede facilitar bastante la logística. De hecho, la logística en muchos casos se tiene que hacer empleando porteadores humanos, empleando asnos, burros y empleando yaks. El primer sector a atacar va desde esta zona azul a esta otra zona azul, unos 30 kilómetros de distancia por zona montañosa. Tawang es una localidad importante y es una ciudad que controla esta importante carretera que suministra a la brigada que defiende toda esta área. Si logras cortar Tawang, vas a lograr embolsar a toda una fuerza. El ataque chino como tal va a empezar aquí, en la colina de Tangla se va a depositar la infantería, la artillería en las colinas justo detrás de Tangla y a partir de ahí se va a tratar de infiltrar las posiciones indias que están justo en esta otra colina. Recordad que ambas colinas están separadas por este río y por una serie de lagos. Como veis, es una zona bastante escarpada pero con árboles, lo que permite maniobrar sin ser visto. A partir de ahora van a avanzar a través de la carretera una vez rodeen las posiciones indias en dirección a Tawang y va a haber una fuerza de la 11 división de infantería que va a intentar forzar el paso de Pomla, que está aquí. Entonces la idea es forzar ese paso y unirse junto a las tropas que avanzan por aquí, cayendo sobre Tawang y aniquilando una brigada entera. La ciudad de Tawang es estratégica por varios motivos. En primer lugar, es uno de los escasos centros logísticos en esta zona de montañas inaccesibles, así que controla la única carretera que permite abastecer a las guarniciones de la zona. Y por si esto fuera poco, Tawang alberga el importante monasterio de Gaden Namgyal Latse, cuna del sexto Dalai Lama y el único centro religioso tibetano importante fuera del control de la República Popular China, con lo que esta ciudad constituye un imán para los rebeldes tibetanos. Bueno, pues vamos a comenzar viendo cuál es el concepto de maniobra chino. Aquí tenéis las distintas brigadas de la India apostados a lo largo de toda esa ruta. ¿Cómo planean atacar los chinos? Ya veremos si luego les sale bien la jugada. La 55 división debe llevar el peso del ataque, ¿no? Tiene que empujar a lo largo de toda la carretera. Primer objetivo, Tawang. La 419 división tibetana va a aprovechar un corredor que va a quedar entre este ataque y la frontera de Bután, que está aquí al lado, para infiltrarse y llegar hasta Sela. Y esta acción va a ser acompañada primero por un regimiento, a su vez tibetano, que se va a redirigir hacia Shen,
y por una serie de compañías proporcionadas como reserva por el distrito que van a encargarse de atacar también hacia Seng. Entonces la idea aquí es una maniobra de envolvimiento bastante importante. ¿Cuál va a ser realmente el golpe maestro de esta ofensiva? La 11 División va a encargarse de lanzar una serie de fuerzas hacia Dirán, va a enviar un regimiento hacia Bombdila, que es el gran objetivo de la ofensiva. Aquí se quiere establecer, vamos a llamarlo así, el gran candado, porque aquí está toda la logística de la India y en esta zona se mueve el cuartel general. Comienza la guerra. Los chinos se habían pasado semanas estudiando los mapas, consultando a los civiles y observando las posiciones indias. Así, durante la noche del 20 de octubre del 62, la infantería china se deslizó colina abajo por Thangla, vadeó el río Nam Kachú con sigilo y furtivamente se colocó en las posiciones de asalto desde las que embestir las posiciones hindúes al amanecer. Asimismo, cortaron todos los cables telefónicos que unían a las posiciones hindúes con sus centros de mando. Los soldados seguían a sus oficiales, que eran los únicos con mapas y brújulas, evitaban el uso de candelas, focos y tabaco, y los hombres iban ligeramente equipados, ya que necesitaban caminar rápido y sin hacer ruido, así que solo cargaban con lo imprescindible: mucha ropa de abrigo, agua, comida, su arma reglamentaria, munición y muchas granadas de mano para asaltar posiciones. Al fin, al amanecer, los cañones y los morteros chinos descargaron una serie de rápidas andanadas sobre las posiciones hindúes ya identificadas, mientras que las compañías de infantería chinas asaltaron las posiciones hindúes y en particular varias ametralladoras que dominaban la zona. Claro, ¿qué ha sucedido aquí? Pues que los chinos han logrado infiltrarse, han rodeado un montón de unidades, las han destruido, las que no, indias están intentando retirarse a Lumpo y luego a Tawang. Claro, luego la 11 División me está presionando aquí en el paso de Bumla y está amenazando con forzarlo, y en ese momento, ¡pum!, gran avance en dirección a Tawang. Están confluyendo todos los esfuerzos de la ofensiva en dirección a Tawang, y por eso Tawang va a caer. En apenas 4 días, el 24 de octubre, los comunistas ocupaban Tawang mientras los indios se retiraban. Aquel día Zhou Enlai declaró el primer alto el fuego unilateral para abrir la puerta a las negociaciones. En el caso de toda esta región del Aksai Chin hay una clara diferencia con la otra que hemos abordado antes. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues que el Aksai Chin está a una más altura. Ahora estamos hablando de 5.500 metros. A esta altura ya apenas hay vegetación importante. Ya no vamos a encontrar bosques de ningún tipo. Vamos a encontrar, por tanto, un combate de alta montaña, sí, pero en unas colinas, unas zonas completamente peladas, no hay ni un árbol. Esto es importante porque va a ser mucho más difícil avanzar sin que te vean, infiltrarte. Y también vas a tener más posibilidades de tener unas pistas de aterrizaje, unos aeródromos más eficaces, ¿no?, desde los que se puede aterrizar con mayor comodidad. En todos los casos el combate de montaña va a estar muy dominado por el control de las alturas, porque ahí puedes establecer puestos de observación desde los que voy a poder dirigir el fuego de mi artillería, el fuego de mis morteros, y naturalmente mi jefe va a poder tener una información muy buena de lo que está sucediendo abajo y de esta manera va a poder dirigir mucho mejor la defensa. Nuevamente, la altura, 5.500 metros, es una barbaridad. La gente a esas alturas le cuesta mucho más andar porque hay mucho menos oxígeno en el aire, entonces todo se hace el doble de difícil. En la región de Aksai Chin, la ofensiva fue aún más sencilla. Entre el 20 y el 24, las tropas de Pekín barrieron a las escasas unidades indias y tomaron el valle de Galwan, valle del río Indo y casi todo el territorio, aunque junto al lago Pangong se toparon con la fiera defensa de Sirihap. ¿Veis estas alturas de aquí que están tomadas por los indios? Y pues controlan este lago, el lago Pangong-tso, que puede ser usado para reabastecimientos, como cuando se congela se pueden enviar toda clase de refuerzos terrestres. Entonces lo que quieren los chinos es poder controlar estas alturas y de esta manera impedir el empleo del lago y tener una buena base para lanzar operaciones directamente contra Chushul y su importantísima pista de aterrizaje. La defensa de Sirihap constaba de varias posiciones defendidas por pelotones y compañías a ambos lados del lago Pangong. Al sur estaban los Gurkhas, mientras que los puntos fuertes del norte estaban defendidos por un batallón de milicias de Cachemira que había llegado hacía una semana. Un regimiento chino con importantes apoyos se encargó de tomar Sirihap. Esta vez no cabía infiltrar infantería, ya que no había bosques en los que esconderse, y encima los puestos de Sirihap estaban protegidos por el lago. Por tanto, antes de asaltar frontalmente con la infantería, habría que ablandar a los indios usando toda la potencia de fuego disponible. Así, cuando comenzó el ataque, los cañones chinos lanzaron una intensa granizada sobre las posiciones cachemiras, mientras que los tanques ligeros chinos se asomaron para unirse al bombardeo preparatorio. Tras el machaque, los cachemiros fueron capaces de resistir el primer asalto, pero terminaron sucumbiendo.
Desde ese momento, los chinos emplazaron varias ametralladoras en las colinas e impidieron a las barcas cruzar el lago para hacer llegar suministros y refuerzos. En 4 días de intensísimas operaciones, del 20 al 24 de octubre, los chinos logran conquistar ese valle del río Indo, valle del río Galwan en el caso del Aksai Chin, y en Arunachal Pradesh van a lograr embolsar a una importante fuerza india casi en Tawang. Y en ese momento los chinos se refrenan, paran, declaran un alto el fuego unilateral que los indios aceptan tácitamente. Ya vemos aquí la voluntad china es de negociar, de intentar hacerse con unos territorios, darle un susto a India, estar en una posición de fuerza negociadora. Cabe decir que en este mismo momento a nivel mundial se estaba produciendo la crisis de los misiles de Cuba, por tanto era un momento en el que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban centrados en ese asunto. Van a estar unos 20 días de negociaciones y el 14 de noviembre los indios atacan Hualong. El caso es que esto va a provocar que los chinos decidan apretar aún más las tuercas, aunque para ese momento los indios han tenido 20 días para reforzarse. Durante los siguientes 20 días, Nueva Delhi trató de reaccionar. El sector de Aksai Chin era el más importante para Nueva Delhi, así que empezaron a sacar tropas de Cachemira y de toda la frontera con Pakistán para reforzar la posición de Leh y sus alrededores. En Chushul, que estaba expuesta junto al lago Pangong, se aprovechó la pista de aterrizaje para que los aviones de carga Antonov 12 brindaran numerosos refuerzos, incluyendo 2 escuadrones de lanceros dotados con tanques ligeros AMX-13. Asimismo, se hizo llegar un batallón de artillería con cañones de 25 libras. En Arunachal Pradesh, la 4ª División de Infantería comenzó a enviar sus brigadas como refuerzo hacia el oeste, a través de la carretera, pero la desorganización y el mal equipamiento para combatir en estas latitudes era patente. Esta ofensiva es la Guerra de Corea, nos recuerda muchísimo a las tácticas y a los medios empleados. Los chinos han logrado construir algunas carreteras en algunas zonas donde se iba a lanzar la ofensiva, lo que les ha permitido acumular logística. El elemento que sirve a los chinos para atesorar, para almacenar más logística y para transportarla durante los movimientos ofensivos a través de los bosques va a ser los porteadores, los yaks y las mulas. Pero ahí vemos que los chinos también operan con una gran dificultad, que es que al final este método de logística te da mucha flexibilidad táctica, en ese sentido te permite maniobrar mucho, pero tiene el problema de que es muy difícil mantener una ofensiva sostenida a largo plazo a medida que aumenten las distancias. Es decir, a 40 kilómetros necesito varios miles de porteadores, ya más voy a encontrar más problemas. Ante la negativa india a ceder en las negociaciones, Pekín ordenó reanudar la ofensiva el 14 de noviembre. Rápidamente la infantería china comenzó a realizar la gran maniobra de envolvimiento que ya hemos explicado. Primero se cerró la trampa sobre Shela y Senge, con lo que una brigada india quedó atrapada, mientras que los chinos también ocuparon Dirán, y finalmente el avance por sorpresa de la 11 División aisló el cuartel general de la fuerza india y destruyó a varias columnas de socorro. La 11 División destinó uno de sus regimientos para atacar Bondila. Dicho regimiento recorrió la friolera de 160 kilómetros a lo largo de 6 días, cruzando bosques y senderos de cabras bajo un frío invernal. Para hacer esta gesta posible les apoyaban 1000 porteadores, numerosos ingenieros y algunos cañones. Otros 2 elementos fundamentales de los chinos. Primero, el empleo de ingenieros zapadores y quizás de mano de obra civil para construir senderos y asegurar esos senderos. Normalmente pensad que si yo envío miles de hombres a través de un sendero, por bien que esté, voy a necesitar cierto mantenimiento para que funcione bien, no se me embarre todo una bestialidad. Por tanto, muy importante ese papel de los ingenieros para facilitar el avance a través de las montañas y de los bosques. En segundo lugar, el soldado chino y el soldado indio. Parece ser que en cuanto a armamento ya empezaban a entrar en juego los fusiles de asalto Kalashnikov tipo 56. Pensad que el ejército indio sobre todo aún tenía una combinación de armamento muy propia de la Segunda Guerra Mundial. Ametralladoras ligeras Bren, fusiles de cerrojo Lee Enfield. Y de otro lado los chinos tienen ya algunos fusiles de asalto de tipo 56 Kalashnikovs, que dan una ventaja importante. Fusiles semiautomáticos SKS, que es un arma muy tosca, hecha en masa para el pueblo, por así decirlo, para equipar unidades a mansalva, pero que bueno, es semiautomático, eso te da una ventaja sobre el fusil de cerrojo. Y por último, en cuanto al equipamiento para invierno, parece ser que los chinos están bastante mejor equipados, se habían preparado mejor. Por último, también en cuanto al material, artillería, morteros, bueno, pues morteros muy usados por los chinos, les encanta incluso más que las ametralladoras. Pensad que a esas alturas el comportamiento de la balística es muy distinto que al nivel del mar. Y por último también destacar que los chinos están empleando sobre todo cañones estadounidenses donados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el M101 o cañones estadounidenses capturados al ejército chino nacionalista durante la Guerra Civil. Estamos hablando de cañones de 105 milímetros, mientras que los indios van a emplear el cañón de 25 libras clásico de los ingleses, que tiene también escudo balístico.
Cuando el regimiento encargado de asaltar Bombdila llegó a sus posiciones de ataque, esperaba una gran resistencia, así que los cañones comenzaron a hacer su trabajo de ablandar a los indios. Por suerte para los chinos, la cohesión de la cuarta división hindú había desaparecido tras quedar sus cuarteles generales rodeados. Más que una unidad, quedaba un amasijo de fuerzas dispersas y maltrechas corriendo por su vida y con una logística aniquilada. La derrota india ahora era total en este sector. Y es que esto es la guerra de Corea, porque son las mismas tácticas empleadas en un terreno que recuerda mucho a Corea, terreno montañoso y boscoso, sobre todo en el caso de Arunachal Pradesh. Pero sobre todo, lo más importante, las tácticas de infiltración. Los chinos demuestran ser expertos en este arte. Van a poder infiltrarse por los bosques, emplear senderos, atacar por zonas que un ejército un poco más mecanizado normalmente no se espera en principio, y de esta manera sorprender mucho. Por tanto, esa maniobra táctica que te pilla por sorpresa, que empiezan a aparecer fuerzas a través de una montaña por la que no había un sendero como tal, porque han enviado un montón de ingenieros y de civiles para acabar y preparar una serie de rutas, ¿no? Y esto de que atacan como olas masivas tiene mucho de propaganda. Realmente lo que hacen es infiltrarse en muchos pequeños grupos desde muchas direcciones, ¿no? Infestan el área a través de tácticas de infiltración que son muy interesantes. ¿No? Los chinos han logrado tomar una parte muy importante de esta región y amenazan con atacarle directamente, ¿no? Entonces los indios lo que hacen durante esta tregua es reforzarle con un montón de tropas. Se sacan tropas de Pakistán y se envían de la frontera con Pakistán, quiero decir, y se envían a defenderle. El miedo es que un ataque desde el flanco pueda cortar las rutas logísticas que abastecen a Leh. Lo que no sabían los indios es que para los chinos este era un escenario de muy poca importancia. Hemos quedado con que los indios básicamente tienen sus fuerzas desplegadas a lo largo de esta vital carretera, y aquí encontramos la importante ciudad de Chushul y la pista de aterrizaje. Cabe decir que esos dos escuadrones de tanques han sido desplegados aquí en esta larga brecha para proteger toda esta brecha. Esto que veis aquí, estos triángulos negros, son colinas. ¿Cómo va a ser el ataque chino? Bueno, en un primer lugar se va a avanzar hacia la colina de Black Hill, hacia esta zona, ¿no? Para intentar atraer las fuerzas indias y asegurar uno de los flancos del ataque. Y a continuación las fuerzas chinas se van a infiltrar en primer lugar a través de la brecha. Aquí es donde se van a topar con los tanques indios, cosa que no saben los chinos. Y por otro lado, la infantería va a cruzar este segundo lago, la infantería china, muy audazmente, y va a tratar de atacar y tomar estas colinas como Retangla, por ejemplo. El objetivo último nuevamente es cortar esta carretera. ¿Lo lograrán? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora. Y aquí entran en juego esos AMX-13 que se habían transportado por aire hasta Chushul. En este caso los AMX-13 pues son básicamente vehículos cazacarros, ¿no? Originalmente. Tienen un cargador de tambor que va a permitir introducir los proyectiles y dispararlos con bastante velocidad. Estamos hablando de dos escuadrones de este tipo de blindados que van a disponerse para proteger esa importantísima brecha. Esa brecha es una zona llana en la que se puede aprovechar muy bien el alcance que tienen los cañones. Entonces, posicionando estos dos escuadrones y teniendo infantería cubriéndoles los flancos, más en las colinas, estos se van a encargar de acabar con los ataques chinos y diezmarles en una medida importante cuando avancen por ahí. No obstante, las condiciones, nuevamente, no olvidemos que estamos con un frío extremo, y eso que aún no es invierno. Frío extremo que provoca que muchos elementos del tanque no funcionen. Por ejemplo, pensad que el sistema de ignición normalmente de un proyectil era eléctrico, ¿no? Entonces tú le das al botón y el sistema ya dispara el proyectil. Todo eso, lo que era eléctrico, en muchos casos había fallado y había que estar usando los sistemas manuales, auxiliares, una persona con una especie de bobina dándole vueltas para que se dispare el cañón, coger el proyectil e introducirlo directamente en la recámara sin usar ese cargador de tambor porque se te ha quedado encasquillado del frío. De hecho, dos de esos AMX-13 quedaron fuera de combate durante sus combates con los chinos, precisamente. Tras un audaz cruce de ambos lagos, la infantería china trató de tomar las colinas que protegían la vital carretera y la pista de aterrizaje de Chushul. Por suerte, los indios tenían buenos oficiales de artillería en lo alto de las colinas, y desde ahí pudieron dirigir un fuego certero que deshizo y diezmó varios de los asaltos chinos. Finalmente, al caer la noche, los indios decidieron replegarse a las colinas del otro lado de la carretera. Sin embargo, al amanecer siguiente, se proclamó el alto el fuego que puso punto y final a la guerra. Las lecciones de esta guerra son absolutamente apasionantes, y es que incluimos, por ejemplo, la dificultad de usar aviación a estas alturas. Pensad que a esas alturas la capa de aire es tan fina
que normalmente los aviones no pueden cargar con tantas bombas y tanto material. Entonces ya de entrada su empleo se dificulta mucho, y esto aún hoy día. Enviar helicópteros a 5.500 metros de altura es muy complicado. Todo el reabastecimiento, casi todas las operaciones aéreas son complejísimas y dificilísimas. Por tanto, el combate en tierra adquiere mucha más importancia, mucha más relevancia. En esta guerra hemos visto también cómo el empleo de tanques en determinados momentos, sin ser el arma principal de estas batallas, pero sí un arma para cosas concretas, pues puede ser bastante relevante. Y sobre todo la importancia de eso que hacían los chinos, de infiltrarse, de aprovechar al hombre a pie para que avance por zonas que el enemigo nos espera. Lo que se puede hacer cuando tú organizas a los porteadores y esa mano de obra personal que se convierte en tu cadena logística principalmente. Y a partir de ahí, pues bueno, entender que estas dos potencias entraron en guerra, con una pensando que era imposible y con la otra queriendo contenerla mucho, que pensando que a los 4 días de la ofensiva inicial iba a poder imponer. Eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. A mí es una guerra que me ha parecido interesantísima, aunque imaginad la de horas que he tenido que meter para ir identificando y conocerme la geografía de cada uno de esos sitios, de Mkele, un montón de Tawang, Yang, Selah, Bomdila, Rupa, para aprenderme toda esa geografía y hacer todos los mapas. Así que por eso os pido que me apoyéis en Patreon, porque son cosas que llevan mucho tiempo, y por eso no suelo hacer vídeos de batallas, porque es que cada una de estas batallas te obliga a meterte en el mapa y estudiártelo muy bien. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante, que ha sido un contenido que creo que no se encontrará en muchos otros lugares de YouTube. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Apoyadme en Patreon, hombre. Y nada, que muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta otra.